Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la Iglesia y el Anticristo. Estamos en tiempos del arrebatamiento de la Iglesia y después del arrebatamiento surgirá un personaje que el apóstol Juan identifica como el Anticristo. En Apocalipsis se le conoce como la bestia. Pero hay todo un camino de preparación para que esto acontezca, y desde que nace la Iglesia hace 21 siglos, los espíritus del Anticristo se están moviendo. Pero estos espíritus se incrementarán en su movimiento a través de personas en los tiempos últimos que hoy estamos ya viviendo. Estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo hay falsas noticias que se van incrementando cada día más. Estamos viendo cómo los medios de comunicación están siendo usados para la mentira y el engaño. Todo esto tiene que ver con los espíritus de Anticristo. La Biblia nos enseña que cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra hace 21 siglos, primero envió al profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista venía bajo el espíritu de Elías a preparar el acontecimiento de la primera venida de Cristo. Vino a dar la entrada, el camino a el Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista vino bajo un espíritu. El espíritu de Elías es el espíritu que confrontó el profeta Elías a Jezabel, una mujer que estaba dominada por el espíritu mismo de Satanás en cuanto al adulterio, fornicación, hechicería, brujería, todo lo que se mueve en lo oculto. Así que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Cristo se movió en la tierra echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Era el espíritu del poder, de liberación y de sanidad. Así también nace la Iglesia. La Iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Cuando Jesucristo dio la gran comisión en Marcos capítulo 16, Jesucristo mismo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que los demonios están aquí en la tierra no desde ahorita, sino desde que Satanás se ha manifestado en la tierra desde el pecado de Adán y Eva. Hay demonios en la tierra, pero se han ido manifestando mucho en la cercanía del regreso de Jesucristo, de la segunda venida. Y hoy estamos en el tiempo próximo a que esto acontezca. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, nos exhorta a estar alertas, a estar atentos y a estar probando si los espíritus son de Dios o no son de Dios. Porque hay mucho engaño, mucha mentira, y los espíritus se están moviendo en personas. Un espíritu no puede manifestarse por sí mismo, tiene que usar un cuerpo humano, tiene que usar a una persona. Por eso, si la persona que estamos conociendo y nos está hablando, debemos saber si lo que está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Y es lo que enseñan las Escrituras. La Iglesia está en la tierra para probar si los espíritus son de Dios, y más en nuestra generación, porque estamos en el tiempo ya donde pronto el Anticristo se manifestará. Pero mientras tanto, los espíritus inmundos, se están moviendo en muchas personas hoy en día en la tierra. Por eso el tema de hoy, la Iglesia y el Anticristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, tenemos la palabra anticristo, que es una palabra griega, que son dos palabras en sí, anti y Cristos. El de Cristo es el mismo que tiene
Jesucristo, ¿no? Que significa en griego el Mesías, que en hebreo Mesías, Mashiach, es el ungido. Así que es lo que significa la palabra Cristo. En cambio, anti significa contrario, opuesto o también sustituto. Entonces, el decir anticristo, es decir, es lo contrario al ungido o lo opuesto, ¿no? al Mesías, o también queriendo como suplantar o entrar en sustitución por el que realmente es, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hablamos de que el anticristo es el falso Cristo o el falso profeta. Hay muchas maneras o formas como la Biblia cataloga al anticristo. Vemos el apóstol Pablo, por ejemplo, lo llamó el hijo del pecado. Ese es un ejemplo. O en el caso de Daniel, que también Jesús lo dijo, es el desolador o la abominación desoladora. Y el apóstol Juan, como bien dijimos, él lo habló como el anticristo con todas sus letras, y creo que en las cartas de Juan es donde más explica acerca de las características acerca del anticristo, y está implícito en el libro tanto de Daniel como el libro de Apocalipsis, que son libros que nos hablan de la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos. Sí, por eso vamos a ir a las cartas del apóstol Juan, quien tuvo la revelación de estos espíritus. Estamos en un tiempo donde los espíritus del anticristo ya se están moviendo de una manera especial. Y estos espíritus están atacando al cristiano. Un cristiano es el que ha creído en Cristo, pero estos espíritus tratan de traer duda, traer confusión al cristiano. Entonces, ¿dónde se están moviendo estos espíritus? Se mueven en las iglesias. De las iglesias salen a las ciudades y a las naciones. Por eso la exhortación en las Escrituras es que la iglesia debe probar los espíritus que se están moviendo en sus respectivas iglesias. Vayamos a la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Allí las Escrituras nos van mostrando lo que Dios demanda del cristiano en una iglesia. Juan capítulo 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo nos habla que estos espíritus se manifiestan a través de personas que hacen que hablen todo lo contrario a la iglesia de Jesucristo. Son falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Es el que comunica una información, es el que da a conocer una información. Debemos saber que estamos en el tiempo, sobre todo en este siglo XXI, de la tecnología de la comunicación, de las redes sociales. Todo esto conforme a la profecía de Daniel 12:4, donde la tecnología iba a tener este desarrollo. Así que estamos viviendo en una generación de la tecnología, de la comunicación, pero el enemigo, Satanás, el diablo, está usando a personas para comunicar la mentira y el engaño. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que estamos oyendo y viendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las personas que están hablando a las multitudes. Todo esto es una preparación que se está teniendo para más adelante cuando surja el anticristo, pero hoy son los espíritus inmundos llamados del anticristo que ya se están moviendo a través de personas, y la Biblia le llama falsos profetas. El apóstol Pedro también habló de ello. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 3.
Son los tiempos que hoy estamos viviendo. La Biblia habla de los tiempos peligrosos debido a que Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso está atacando como nunca a la iglesia, nuestras ciudades, nuestras naciones. Satanás sabe que el enemigo aquí en la tierra se llama la iglesia y por eso trata de perturbar la iglesia a través de estos espíritus del anticristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí tenemos entonces a través del apóstol Pedro hablando de los tiempos actuales. Aquí dice que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que van a introducir dentro de la iglesia, dice aquí, herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Este es el espíritu del anticristo, el que niega a Cristo, niega a Dios el Padre. Así que hay confusión hoy en día en algunos cristianos que no saben acerca de lo que enseñan las Escrituras porque no leen de la Biblia y no están orando, buscando del Espíritu Santo en la comunión que tenemos cuando oramos. Así que hay que estar atentos. La Biblia dice, prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos espíritus del anticristo ya se están moviendo. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Seguimos con el apóstol Juan, donde sigue hablando de estos espíritus. 1 de Juan 4, del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es la esencia misma del cristianismo? Cristo es Dios manifestado en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Y un día, Dios espíritu bajó al planeta Tierra. ¿De qué manera? A través de un cuerpo humano. Dios se encarnó, se hizo carne. Dios estableció un cuerpo de carne para su Hijo Jesucristo en la tierra, porque Dios estableció que la manera legal de estar en el planeta Tierra es a través de un cuerpo humano. De otra manera no se puede estar, un espíritu no puede estar en la tierra. Todo espíritu necesita un cuerpo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a tener su propio cuerpo. Nosotros los terrenales, los seres humanos, tenemos nuestro propio cuerpo. Mi cuerpo es diferente al de Él. Todos tenemos diferentes cuerpos, porque nuestro espíritu tiene un cuerpo asignado por Dios. Es nuestro. Somos espíritu morando dentro de nuestro propio cuerpo. Cuando lleguemos a morir, el cuerpo viene de la tierra, aquí quedará, pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Es la manera en que Dios se manifiesta. Dios es espíritu,
pero para que un espíritu se manifieste en la tierra tiene que tener un cuerpo. Así que todo espíritu que confiesa que Jesucristo tuvo su cuerpo, se manifestó en un cuerpo que es Emmanuel, Dios con nosotros, es el espíritu de verdad. Por eso somos cristianos, porque creemos que Jesucristo es Dios. Él vino del cielo a la tierra a cumplir el propósito de llevar nuestros pecados a la cruz. Nosotros, debido al pecado de Adán y Eva, estábamos bajo maldición del pecado. Cristo nació sin pecado, con un cuerpo sin pecado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. En cambio nosotros los terrenales no, nosotros venimos de papá y mamá que traen la herencia de Adán y Eva, todos traemos esta herencia de maldición, pero cuando Cristo murió en la cruz, cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz para destruir el imperio de la muerte del diablo, porque el diablo se cobraba con la muerte, era el imperio de la muerte. Donde hay pecado, hay muerte, el diablo opera. Así que, ¿cuál es la falsedad que puede haber hoy en día de estos falsos profetas? No creer que Jesús se hizo carne y en su carne venció al diablo, venció a todo el gobierno de Satanás aquí en la tierra. Por eso, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el espíritu del anticristo, es un falso profeta. ¿Dónde se desarrolla todo este pensamiento? La Biblia nos enseña que Abraham tuvo el hijo de la promesa, pero después Abraham tuvo hijos más adelante, y dice la Biblia que estos hijos que tuvo con su mujer Setura, ellos fueron enviados al extremo oriente, al oriente. Conocemos el mapa de la tierra y en el oriente están las culturas orientales, tanto de la India como de la China, de los países de aquel extremo de la tierra, y han cultivado el pensamiento de la reencarnación. Es diferente la reencarnación a la encarnación. En la reencarnación ellos han establecido un pensamiento que una persona muere y su espíritu sale y entra a otra persona y a otra persona y a otra persona. Entonces, este es un pensamiento que ha confundido a mucha gente, pero es un pensamiento dominante hoy en día en Occidente. Por eso todo espíritu que no confiesa la verdad, lo que dicen las Escrituras acerca de Emmanuel, acerca de Jesucristo que se hizo carne, es el espíritu del anticristo. Y hoy estamos viendo cómo estas culturas están tratando de dominar, como es el hinduismo, el budismo, etcétera, están tratando de dominar el pensamiento de lo humano. Muchos están en el pensamiento del yoga, en la meditación, en todo ello de la cultura oriental. Todo esto está escrito en la Biblia, por eso cuando Dios habló a través del profeta Isaías, Dios hablando aquí en Isaías de el Mesías prometido, en el capítulo 2 de Isaías, dijo Dios, versículos 5 y 6. Dice aquí la Escritura: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Todo esto está enseñado en la palabra de Dios. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo de Israel: tengan cuidado con las costumbres que
hay en Canaán. En el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9 al 13, allí Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Puedes continuar? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Para esto Dios dio nacimiento a la iglesia, para confrontar todas estas costumbres o espíritus que están trayendo estas costumbres en el pensamiento del humano. Se le conoce como la guerra espiritual, guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Dios nos dice que tengamos cuidado con el engaño. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo 24, del 3 al 5. Estamos en el tiempo del engaño porque Jesucristo habló de señal o señales que tenían que ver con el regreso de Jesucristo. Sí, es muy importante señalarlo porque ese es el discurso que se conoce como el discurso de los olivos, que es la parte escatológica que Jesús habló acerca de su venida, que está en Mateo capítulos 24 y 25. Pero Jesús empezó a hablar acerca de los dolores de parto, y parte de ello es el de mirad que nadie os engañe. Dice ahí la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y tenemos también más adelante allí mismo en el capítulo 24, versículo 23 en adelante, dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La práctica de lo oculto ha sido muy antiguo, y Dios le advirtió al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es donde está hoy Israel, pero es allí en Israel a donde vino Jesucristo por primera vez. Nace en Israel, y es allí en Israel donde nace la iglesia cristiana. Si en los tiempos de Israel, en el antiguo pacto, Dios le advertía de no practicar lo que ellos hacían en cuanto a la hechicería, la brujería y toda esta cultura que venía de Oriente, Dios le advirtió: tengan cuidado. Para esto Dios dio nacimiento a la iglesia, y aquí tenemos ya a Jesucristo hablando antes de regresar al cielo. Jesucristo estaba hablando ya de la proximidad de su regreso, y Él dijo: vendrá el tiempo cuando serán engañados muchos. Mirad que nadie os engañe por los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos que habrán en la tierra. Por eso la Biblia dice: probad si los espíritus son de Dios.
Así que todo esto está señalado en la Biblia. Sí. Y la Biblia dice que debido a estos falsos profetas, estos falsos comunicadores, se incrementará la maldad en el mundo. Y Sí. habrá violencia. Y habrá tal maldad que el amor de muchos se irá enfriando. Sí, allí mismo dentro de Mateo 24 está también. Así que vemos que Jesús por lo menos unas 3 o más veces les dijo esta palabra: mirad que nadie os engañe, cuídense de los falsos cristos, de los falsos profetas. Dice allí Mateo 24, dice el versículo 11 al 13, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La esencia misma del cristianismo se fundamenta en el amor, porque Dios es amor. Y Dios manda a que nos amemos unos a otros, no a que nos odiemos, no a que estemos vengándonos unos a otros, no a que estemos haciendo guerras unos con otros, sino a que nosotros nos amemos y establezcamos la paz entre nosotros. Este es el evangelio que Jesucristo dio a conocer desde el principio, pero hay otro evangelio, el evangelio que viene de las tinieblas, donde hay que tener cuidado. Por eso hay que probar si los espíritus son de Dios. ¿De qué Cristo estamos hablando? ¿Del Cristo verdadero o del Cristo falso? El mismo Señor Jesucristo habló que vendrían otros Cristos. Así que estamos en tiempos donde tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo podemos tener el discernimiento para comprender quién es verdadero y quién es falso. Volvemos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, porque allí el apóstol Juan está señalando por el Espíritu Santo que cuando veamos la manifestación de todos estos espíritus, espíritus de anticristo, quiere decir que ya estamos en el tiempo final. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan está señalando que habrán muchos anticristos, muchos espíritus del anticristo. Estos espíritus están preparando la aparición del anticristo que habla Apocalipsis. O sea que el camino se está preparando para la llegada de este personaje. Por eso dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene al futuro. Así ahora, tiempo presente, han surgido muchos anticristos. Personas bajo el espíritu de anticristo que niega al Cristo verdadero, niega la obra de Cristo en la cruz, niega la encarnación de Cristo. La Biblia por eso dice que en estos últimos tiempos habrá mucha violencia debido a la maldad del hombre. Y todo eso está en 2 de Timoteo 3, 1, donde dice que vendrán tiempos peligrosos. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué la Biblia le llama tiempos peligrosos? Por la maldad del ser humano. Se han apartado de Dios, están en contra de Cristo, en contra de Dios. Pero dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea que serán personas educadas en las universidades, gente preparada, gente hasta con recursos económicos, pero son personas con otro espíritu, el espíritu del anticristo que estará operando. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2,
allí la Biblia ya nos habla de este personaje que vendrá después de estos espíritus de anticristo. Estos espíritus preparan el camino, pero vendrá este personaje que está señalado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Aquí habla de la bestia, así es conocida en Apocalipsis este personaje que también Juan le llama el anticristo. Aquí debemos entender cuál es el problema de estos espíritus de no creer en la encarnación de Cristo. Ellos están buscando la encarnación porque es la forma legal de estar en la tierra. Entonces, al no poder ser encarnados, están entonces invadiendo cuerpos humanos. Se le conoce como la demonización de los cuerpos. La Biblia habla de un personaje llamado el Gadareno. Lo que hacen estos espíritus es tomar un cuerpo prestado porque no es suyo, es de una persona y está tomando esa persona. En los tiempos del Apocalipsis, la persona ya existirá. Es más, creemos de que ya está en vida actualmente. Entonces aquí la Biblia dice que el dragón, que es el diablo, le dará su poder. Su poder no le hará nacer, no puede nacer en la carne. Le dará su poder y su trono y grande autoridad. O sea, todo el poder del diablo estará en una persona humana en el planeta Tierra. Sí, algo aquí para señalar, porque nos habla de esta primera bestia. Bueno, Apocalipsis te habla de dos bestias. En esta primera bestia, allí lo que más caracteriza, ¿no?, es la boca, ¿no? Porque dice, tiene una boca como de león. Y ese es el engaño del diablo, ¿no? Porque Jesucristo, como lo dice en Apocalipsis, también lo dice, ¿no? Capítulo 5, versículo 5, nos dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Así que aquí vemos cómo esta bestia va a tratar falsificar de una u otra manera a Jesús, teniendo la boca como león. Además, la otra bestia dice también aquí en Apocalipsis 13 que va a ser como parecido a un cordero. Es lo que dice Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y este es el único texto en toda la Biblia, se puede decir, que usa la palabra cordero no para referirse a Jesucristo, sino para referirse a una artimaña del diablo. Sí, trata de imitar al Cordero de Dios. Es lo falso, es el espíritu del anticristo. Sí, así es. Y tenemos también en el mismo libro de Apocalipsis, tenemos, por ejemplo, en los sellos. El cuarto sello es el sello que tiene que ver con el anticristo, ¿no? Porque ahí dice de un hombre que va en un jinete cabalgando. Y es la venida ya del anticristo, ¿no? Ya manifestado. Pero Jesucristo, así termina casi Apocalipsis, termina cuando Jesucristo baja, ¿no?, en un caballo blanco y después de la guerra de Armagedón, y entonces viene con la iglesia para triunfar. Y allí dice que Jesús está cabalgando en un caballo blanco. Así que el primer caballo blanco es el falso, porque es el del anticristo. Pero el último caballo, o cuando termine la gran tribulación, ese es el caballo donde está el Hijo de Dios montado, que allí mismo lo dice en Apocalipsis 19, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hay que estudiar de la profecía que tiene que ver con los tiempos ya que estamos viviendo. Pronto la iglesia terminará su trabajo. Aquí, mientras existamos como cristianos,
Estamos en una lucha permanente contra espíritus malos. Jesucristo nos dio autoridad para reprender esos espíritus. Más adelante, cuando ya la iglesia no esté en la tierra, aparecerá el anticristo, donde el diablo, el dragón, le dará todo su poder, su trono y su autoridad, dice la Escritura. Y en el versículo 3, 4 y 5 dice: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Es lo que siempre ha buscado Satanás, la adoración. Recordemos que un día el diablo llevó a Jesús al desierto para ser tentado y entonces le ofreció todos los reinos de esta tierra que le entregó a Adán. Pero a cambio le dijo a Jesús: siempre y cuando me adorares. Jesucristo le dijo: escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Así que el diablo anda buscando la adoración. ¿Cuándo se le adorará? De acuerdo a la enseñanza de la profecía, será en el tiempo del anticristo. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia o el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo esto sucederá en el tiempo cuando ya no está la iglesia en el planeta Tierra. La iglesia está aquí para hacer guerra a estos espíritus, pero como ya no está, todo el poder y la autoridad la tendrá el anticristo. Así que es el tiempo que viene. Y sabemos, de acuerdo a la profecía, que después de 7 años Jesucristo regresará a la guerra de Armagedón, sí, y allí será ya el final de todo lo malo. En cuanto al anticristo, al falso profeta, serán lanzados al lago de fuego. Sí, podemos, por ejemplo, leer Apocalipsis 17:14, es una bonita palabra que nos habla de Jesucristo como el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El tiempo de hoy es tiempo de salvación por fe, pero cuando venga la gran tribulación será por dar su propia vida en sacrificio. Sí. Hoy la autoridad la tiene la iglesia y por eso todo cristiano en el nombre de Jesús puede reprender espíritus inmundos. Pero cuando ya venga la gran tribulación, hasta que Jesucristo regrese con su iglesia, la Biblia dice: con el espíritu de su boca matará a este impío. Así que la guerra hoy es espiritual, pero cuando venga Jesucristo será una guerra híbrida, porque no solamente será espiritual, sino convencional. Todo esto es la profecía de Apocalipsis. El trabajo de la iglesia actualmente con respecto al anticristo. La Biblia habla en 2 de Tesalonicenses, que es la iglesia la que está deteniendo la aparición de este personaje. En el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dicen los versículos del 1 al 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto lo escribió el apóstol Pablo en el siglo I, pero ya estamos en el siglo XXI. Podemos seguir leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es ahí donde hablamos de el anticristo, que aquí el apóstol Pablo lo habla con el hombre de pecado, que también dice es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos entonces que este anticristo no se manifestará hasta que primero venga la apostasía, y ya estamos en el tiempo de la apostasía. Cuando leemos la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, dicen las Escrituras que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios. Son los tiempos actuales que ya estamos viviendo. Y dice aquí, versículo 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando la iglesia sea levantada al cielo, sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo. Entonces estamos en el tiempo de la apostasía, pronto viene el rapto y todo lo que está escrito en Apocalipsis 13 empezará a suceder. En la primera carta de Juan dice la Escritura, hablando del anticristo, capítulo 2, versículo 18 al 20, allí el Espíritu Santo está hablando de la iglesia. 2 del 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. La diferencia la hace el Espíritu Santo, por eso Jesucristo nos bautiza con su Espíritu, porque necesitamos tener al Espíritu Santo para poder diferenciar entre la verdad y la mentira. A través del Espíritu Santo ejercemos autoridad y poder contra los espíritus engañadores, espíritus de mentira, de esos falsos profetas. Así que llenémonos del Espíritu Santo cada día y sirvamos al Señor hasta que Él regrese por nosotros. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y les esperamos en nuestro mensaje online el día de mañana, 12 del día, como cada domingo allí estaremos. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.